¿Te intriga? ¿Te molesta? Cuéntaselo todo a la Cápsula de la Justicia y el defensor la traerá a nosotros para dar respuesta a todas tus preguntas. Cápsula de la Justicia, el programa del defensor del televidente de City TV. Las protestas se reactivan en Colombia. Por diversos motivos, los ciudadanos han decidido marchar nuevamente y los medios cubren estos hechos con mayor o menor asertividad. Hoy, en la Cápsula de la Justicia, analizaremos cómo ha sido el cubrimiento de noticieros y programas de opinión y qué novedades deberían incorporar. Bienvenidos. Para empezar, veamos por qué es importante que los noticieros registren lo que sucede en las marchas, paros y protestas. Porque las protestas sociales señalan no solamente las carencias fundamentales de diferentes actores sociales, sino también horizontes de para dónde caminar como sociedad. Y resulta que detrás de estas demandas insatisfechas que terminan en protestas no hay una fatalidad divina o algo por ese estilo, sino lo que hay son injusticias sociales, asimetrías de poder, y en ese sentido un cubrimiento adecuado de esto es fundamental para la salud democrática. ¿Por qué? Si los medios de comunicación no ofrecen una visión ecuánime y rigurosa de los problemas sociales, pues la gente probablemente va a estar desinformada. Y por supuesto que una sociedad desinformada es una sociedad poco madura para la democracia. La misión de los noticieros justamente es informar a las personas que no tienen otras fuentes para informarse directas, como por ejemplo hablar con las élites políticas, con las élites económicas, con las élites sociales, y la forma de recibir información es a través de los noticieros. Hoy en día las personas con sus celulares y las redes sociales están siendo parte importantísima del cubrimiento. Siento que en términos muy generales de parte del público que sale a marchar y que sale a las marchas y que sale a las manifestaciones hay un uso relativamente responsable, pero en todo caso sigue siendo importante la plataforma de los noticieros como una manera de confirmación. ¿Cuáles son los desaciertos de los noticieros colombianos al registrar las marchas, paros y protestas? Los desaciertos de los noticieros colombianos a la hora de cubrir protestas deben entenderse en el marco de una respuesta represiva frente a la protesta social que viene de parte del establecimiento económico, político y mediático. A la protesta se le criminaliza, hay abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública y sobre todo se le estigmatiza. Por ejemplo, cuando un medio de comunicación toma como cierta una visión gubernamental absolutamente implausible, como que lo que pasó en Bogotá el 9 y 10 de septiembre fue producto de la infiltración de la guerrilla o de disidencias de la FARC o de quien fuera. Pero usualmente las maneras de estigmatizar tienen más que ver con presentar de manera unilateral la información o pensar que un solo acto de violencia en una movilización empaña toda la movilización, y todo el cubrimiento mediático suele irse hacia este punto. Dentro de esos desaciertos, uno de los principales es que no hay equilibrio en las fuentes. Muchas veces los noticieros lo que hacen es consultar a unas fuentes que son de su confianza permanentemente cuando se trata de determinados eventos. Entonces nosotros solo vemos una versión de los hechos, que es la versión de esas personas permanentemente y no la versión o la perspectiva de otras personas. Eso es algo grave porque entonces lo que hacemos nosotros es hacernos una idea de los acontecimientos parcializada. Creo que de entrada el enfoque siempre ha sido un poco extraño. La manifestación en Colombia siempre se ha cubierto como un asunto de movilidad, bien sea para los carros, entonces se informa por dónde va la marcha, por dónde deberían ir los carros, etcétera, etcétera, lo cual es un poco absurdo porque es negar la agencia política de miles de personas que salen en cada marcha o de cientos de personas, incluso cuando son pequeñas, ya es noticia suficiente, ¿no? Como para simplemente cubrirlo como un asunto de movilidad, o entonces después hay como un énfasis particular en entrevistar a la persona que se está demorando por llegar a casa porque las vías están bloqueadas, etcétera, etcétera. Ese para mí ha sido, digamos, como uno de los errores, aunque he visto cambios importantes en el camino. Siento que cada vez la gente, los medios, sobre todo los noticieros, entienden cada vez más la importancia de la manifestación como un evento político y no simplemente como un evento de movilización. Ahora, el otro gran problema eterno con las manifestaciones es siempre contar un solo lado, y ese solo lado generalmente termina siendo el que da imágenes más
pues con mayor rating, que son las de la violencia, las de los pequeños focos de destrucción, que los hay, eso es indudable. Por supuesto que hay gente que sale a hacer desmanes en las manifestaciones, pero resumir una marcha multitudinal a un momento de violencia es contar la historia incompleta, es reducir todo un día de marchas, de manifestaciones y de acciones políticas a minutos concretos en los que hubo desmanes, y eso es un gran error. Para mí ese error, digamos, puede partir de un asunto político, de una posición política de los medios que sabemos que existe, pero además, sobre todo, creo que parte de una ignorancia infinita. Una vez más quiero insistir en el verbo. Uno si sale a la calle a hacer el trabajo en calle, es muy difícil que se lleve la idea de que un evento como el del 21 de noviembre del año pasado fue violento, porque no lo fue. Sería muy, muy, muy errado decir que eventos como la Minga, que está ocurriendo en estos días, ha sido violenta, pues porque no lo fue. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque estuvimos ahí, porque se cubrió, porque como periodistas hablamos con la gente, porque como periodistas estuvimos registrando también desde la calle y no desde la comodidad de nuestras oficinas, sacando conclusiones de un par de tweets. ¿Por qué los noticieros incurren en estos desaciertos? Los intereses que se expresan en las protestas y las luchas sociales en Colombia no suelen ser los mismos de aquellos quienes detentan la propiedad de los medios de comunicación en Colombia. Y esto sin duda influye en el cubrimiento mediático de las mismas. No de manera directa, no necesariamente de manera directa. Yo no estoy diciendo pues que aquí los dueños de los medios todo el tiempo estén llamando a los directores para presionar que una agenda se cubra de una manera o de otra. Pero lo cierto es que aunque los medios no son monolíticos y hay personas, en este caso los noticieros, con diferentes ideologías y diferentes cosmovisiones, lo que sí me parece innegable es que las personas que llegan a la dirección de los noticieros suelen tener más probablemente una cosmovisión, una manera de ver el mundo similar a la de aquellos intereses que sin duda no se sienten representados en las luchas sociales, sino que incluso ven las luchas sociales con susto, con miedo, porque supuestamente lleva al caos, porque lleva al cuestionamiento de privilegios. Todos sabemos que los noticieros responden a intereses económicos, políticos y también culturales. ¿A qué me refiero? Económicos y políticos, pues todos sabemos que los noticieros viven de la pauta publicitaria, políticos porque también sabemos que hay una relación estrecha entre la política y los medios de comunicación. Incluso algunos miembros de los medios de comunicación terminan en la política o viceversa. Entonces, obviamente que al tener que responder a esos intereses, tanto económicos como políticos como sociales, pues ellos tienen que tener un discurso particular que respalde a esas élites económicas, políticas y sociales. Esto tiene que ver también con tintes políticos, con agendas políticas de los medios. Vamos a pensar por un instante que no. Yo vuelvo al asunto de que es un asunto principalmente de no salir a la calle, de no hacer bien el trabajo periodístico. Y creo también que hay un asunto de ignorancia, como decían anteriormente. Creo que hoy en día hay un conocimiento mucho más amplio y la gente que está saliendo a marchar tiene un conocimiento mucho más amplio de su agencia política. Quiero volver también una y otra vez sobre ese asunto, y es que la manifestación, la movilización social es un asunto político y debe cubrirse como tal. No como un partido de fútbol, no como ninguna otra cosa, sino un evento político, como un asunto de demandas políticas. Entonces, creo que si uno no tiene la audacia de entenderlo así, pues va a terminar contando una historia plana, incompleta y muy fetichizante de las juventudes, por ejemplo, son quienes más salen mal librados en el cubrimiento. Siempre son los jóvenes, los vándalos, no sé qué, dejando de lado la variedad y la absoluta interseccionalidad que se ve en las nuevas marchas en Colombia. ¿Qué impacto tiene este tipo de cubrimientos en las audiencias? Los medios no controlan a las personas. Que haya un cubrimiento mediático en determinado sentido no quiere decir que las personas vayan a ir hacia ese sentido. Es más, cuando hay un divorcio entre lo que vienen haciendo los medios de comunicación y las expectativas sociales y políticas de diferentes sectores de la sociedad, pues la gente se informa a su manera, y eso es un poco lo que ocurre
en tiempos en los tiempos contemporáneos de las redes sociales, tanto para bien como para mal. Sin embargo, sí quiero insistir que los medios de comunicación sí ayudan a establecer hegemonías. Ponen a disposición de la audiencia una serie de ideas fuerza sobre la movilización, por ejemplo, que se van haciendo sentido común. Por ejemplo, que la movilización está siempre infiltrada, que la movilización es un problema de orden público. Y en ese sentido, el impacto que pueden tener en las audiencias es constituir una hegemonía que ayuda a determinado proyecto político. A mediados del siglo XX todavía se creía que el impacto de los medios de comunicación sobre las personas era directo y uniforme, o sea, se asumía que todo el mundo al llegarle una información determinada se impactaba de la misma manera y respondía de la misma manera. Esas ideas ya están reevaluadas, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces la información que llega por parte de los medios, cuanta menos formación tenga una persona, es más susceptible de creer toda la información que le llega de los medios y de los noticieros, obviamente. ¿A qué me refiero con esto? Si usted no tiene una posibilidad de contrastar esa información y solamente está escuchando lo que dicen los medios de comunicación, pues fácilmente va a creer más lo que dicen los medios y no va a tener otra posibilidad de creer otra cosa. Los impactos que tiene un cubrimiento incompleto y fetichizante es justamente eso, que un evento, una vez más, volvamos o tomemos como ejemplo el 21N, el 21 de noviembre del año pasado, decir simplemente que es que la gente salió a protestar porque están descontentos con el gobierno de Duque y que terminó en desmanes y en vándalos, es negar la aparición de una nueva ciudadanía activa políticamente, inteligente políticamente. Creo que hoy en día es claro, y eventos como la manifestación y como la movilización social demuestran que somos cada vez más una cultura mucho más educada y mucho más culta. Eso se demuestra, ¿no? No hay un mejor síntoma de la educación y la cultura de una sociedad que el hecho de salir a exigir sus derechos de manera pacífica a la calle. ¿Qué elementos debe tener el cubrimiento asertivo de las marchas, paros y protestas por parte de los noticieros? Creo que lo que se le debe exigir a los noticieros frente al cubrimiento de las protestas es que, independientemente de la línea editorial del noticiero, se evite la estigmatización de la protesta. La estigmatización en Colombia no es simplemente un rechazo general a la movilización o una antipatía a la misma, sino que implican relacionamientos usualmente falaces o siempre falaces con problemas que son de orden público. Por supuesto, la acusación permanente de que hay infiltración de diferente tipo. Esto no solamente no se comprueba, sino que impide que la sociedad, mediante el noticiero, mediante la emisión de esta información, se pregunte qué es lo que está pasando a nivel estructural para que estas movilizaciones se sigan dando. Entonces, creo que la exigencia fundamental es frenar la estigmatización y, por encima de esto, rigurosidad, simetría, acercarse a quienes se movilizan y contribuir de esta manera al debate democrático. Si un noticiero empieza a hacer los cubrimientos a partir de prejuicios, a partir de las creencias preconcebidas de que, por ejemplo, el sinónimo de movilización social es violencia, el sinónimo de movilización social es destrozos, las movilizaciones sociales, lo más importante no es las motivaciones que tienen las personas ni las posibles soluciones a sus problemas, sino que las cosas más importantes son si se quemó el bus o no se quemó el bus, etcétera, etcétera. Si los medios siguen manejando y haciendo su cubrimiento desde esos prejuicios, creencias o marcos establecidos, va a ser muy difícil que de verdad cambie y que pues esta forma de cubrir las informaciones, y va a ser muy difícil que la gente de verdad empiece a entender cuál es la esencia real de los problemas sociales. Por otra parte, hay una cosa que es muy grave, y es que los medios en muchas ocasiones, en particular, y los noticieros, no utilizan, no dan un contexto de la información que están presentando. Entonces, cuando se sucede una marcha, una protesta o este tipo de cosas, lo que hacen es simplemente hacer el cubrimiento de lo anecdótico, por llamarlo de una manera. O sea, de la estación de Transmilenio cerrada, del bus quemado, pero no
no se le narra, no hay una narrativa en donde se le cuente a la gente cuál es el origen de eso, cuántas marchas ha habido en durante los últimos días o los últimos meses, qué resultados ha habido de las manifestaciones o de las movilizaciones de las personas, si ha habido diálogos con los actores antagónicos como por ejemplo el gobierno, etcétera, etcétera. Eso no se muestra porque el tiempo en televisión es muy rápido, porque es que en los periódicos no hay espacio, entonces se limitan solo al hecho puntual y anecdótico, y eso hace que la gente tenga una concepción muy limitada de lo que está sucediendo. Hablar con la gente es un paso gigante. Vuelvo a insistir en estar en las calles y entenderlos como agentes políticos. También entender las estructuras de esos paros y de esas manifestaciones, entender que hay voceros, entender que hay organizaciones que tienen la vocería, entonces darle la oportunidad a esas vocerías de hablar. El cubrimiento, insisto, desde la movilización, de preguntarle a la gente cuánto le falta para llegar a su casa, cómo le ha afectado las movilizaciones de hoy. Pues es que las movilizaciones están hechas para afectar eso, ¿no? Para tomarse el control de la ciudad y ser oídos. Para presionar no a los otros ciudadanos, como muchas veces lo hacen ver, como los derechos de los que salen a marchar porque son más importantes que los derechos de los que no. No es esa la discusión. Lo que hace la movilización social es presionar a los gobiernos y a los estados para poder captar su atención. Entonces creo que si los noticieros entendieran que lo importante es estar en la calle y conversar con las vocerías, enfrentarlas incluso, ponerlas en condiciones, tratarlos como una fuente, como se trataría cualquier fuente, eso es ya un logro gigantesco. Después de comerciales veremos cuál es el papel de los programas de opinión al registrar y analizar lo que sucede en las marchas, paros y protestas. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. Ya hemos analizado el cubrimiento que hacen los noticieros. Ahora veamos cuál es el papel de los programas de opinión al registrar y analizar lo que sucede en las marchas, paros y protestas. Frente a la protesta, lo mínimo que se puede esperar es que se les escuche, es decir, que los programas de opinión reflejen la diversidad de opiniones que hay en la sociedad. Ahora bien, esto no quiere decir simplemente reivindicar la simetría y ya. ¿Por qué? Porque si un sector quiere defender un derecho constitucional, el derecho a la protesta, y otro sector le parece que no, esto tampoco se puede poner simplemente a nivel simétrico como si ambas opiniones valieran lo mismo. Esto no quiere decir que no se deban expresar las diferentes versiones, pero sí yo creo que los programas de opinión deben tener mucho cuidado con empezar a normalizar algo que no se debería normalizar. Por ejemplo, el rechazo categórico a la protesta social, o, como les he venido diciendo, la estigmatización de la misma. Nosotros creemos que antes de que llegue la opinión, que es valerosa, nosotros publicamos opinión, o que creemos más en análisis que en la opinión. Creemos que sobre todo en este momento lo que se necesita es cubrimiento puro, raso y duro, ¿no? Más reportería que cualquier otra cosa. Bienvenidas las opiniones siempre y cuando esas opiniones estén saliendo a un ecosistema, a una infosfera ya mucho más informada, donde los acontecimientos de una movilización social ya sean claros, ya estén bien informados. La opinión ahí entra muy bien a explicar cosas, pero si me tocara escoger entre la opinión y la reportería, me quedo con la segunda. En el registro y análisis de las marchas, paros y protestas, ¿qué ha caracterizado a los programas de opinión colombianos? Hay programas de opinión para todos los gustos. Yo creo que un proceso que viene ocurriendo en los últimos años, también a partir de la difusión de programas televisivos por Internet, es una especie de balcanización de los programas de opinión. ¿Esto qué quiere decir? Que se van haciendo programas de opinión para todos los gustos y se van consolidando con su público a lo largo de los años. Entonces, para el centro hay programas de opinión, para la izquierda, para la derecha, y esto tiene un problema, que es que la gente empieza a operar mediante lo que se denomina un sesgo de confirmación. Solamente accede a la información que previamente sabe, consciente o inconscientemente, que le va a dar argumentos para seguir pensando lo que ya pensaba, y esto, a mi modo de ver, sin duda que dificulta el debate democrático. Otro problema de los programas de opinión frente a las protestas es lo mismo que en los noticieros, la estigmatización. Y como está mediado por la opinión, a veces es peor, porque se permite y se normalizan lo que yo considero exabruptos, sin ningún tipo de pruebas,
sin ningún tipo de evidencia, pero sí se va contribuyendo a este triste proceso histórico mediante los cuales los medios de comunicación en Colombia son estigmatizadores de la protesta social. Hay una presencia marcada de los mismos actores en muchos programas de opinión, es decir, que siempre se consultan a personas que se consideran como el que sabe de esto, y entonces se sigue llamando siempre a las mismas personas, y esto, como decía también anteriormente, contribuye a que haya una mirada parcializada. Por otra parte, la presencia de mujeres es muy escasa en estos programas de opinión. Muchas veces aparecen hombres, la mayoría de ellos de los partidos o del partido político del gobierno de turno. Siempre se trabaja, o sea, se llama más a políticos que, por ejemplo, a expertos en temas, y eso obviamente hace que esa narrativa que se está promoviendo, pues la gente del común la vea, la escuche y termine creyendo más en determinadas cosas que en otras. Los noticieros y programas de opinión colombianos han registrado y analizado las marchas, paros y protestas. ¿Cómo han integrado la información que circula en redes sociales? Durante los últimos años, los medios de comunicación efectivamente han incorporado lo que aparece en redes sociales. Con relación a lo que pasa en la protesta, son básicamente los trinos de los dirigentes políticos, las diferentes opiniones frente a la movilización. En el caso reciente, lo que ocurrió en septiembre, también las pruebas de la brutalidad policial, que solamente aparecen en los medios porque masivamente son compartidos de manera viral por la ciudadanía, y a los medios tampoco les conviene de ninguna manera, por muchas razones, legitimidad, rating, marginarse de este tipo de contenidos. Ahora bien, los medios no solamente beben de lo que ocurre en las redes sociales frente a la protesta, sino que también las forman, las posicionan. Los noticieros tienen, por ejemplo, la urna virtual, y en la urna virtual la manera como se plantee la pregunta va la línea editorial, y a mi modo de ver va usualmente una línea editorial tendiente a erosionar o poner un manto de dudas sobre la legitimidad de las movilizaciones y de las protestas de los sectores populares, también con los hashtags, posicionar tendencias que hacen, por ejemplo, no solamente en radio, sino también los programas de opinión televisivos, algunos que se transmiten por internet. Entonces no es solamente que beban de esta, sino que también es un proceso en doble vía, y la forman, la condicionan, y a través de las redes sociales pretenden posicionar su línea editorial. El punto es que de verdad confirmen, que le den un contexto y que lo conviertan en una noticia y que se permita el análisis. No simplemente es como el copiar y pegar de red a noticiero. Las redes sociales han sido un sitio súper interesante y súper emocionante para cubrir la manifestación y las movilizaciones, porque siento que entramos como medios en un diálogo permanente con el público, ¿no? Con la gente que está saliendo, con la masa marchante. Y eso es interesante porque nos pone también en nuestro lugar. Los periodistas y los medios ya no somos, insisto, el monopolio de la información. Entramos allá a confirmar, entramos a entregar todo nuestro saber hacer. Los periodistas sabemos hacer cosas que el público general necesariamente no tiene por qué hacerlo. Una de esas es chequear información. En 070 durante las movilizaciones nos empiezan a llegar siempre muchísimas imágenes que no publicamos hasta que no estamos 100% seguros de que se trata de lo que nos están diciendo. Muchas veces nos llegaron imágenes falsas que ni siquiera creo que fueran por tratar de engañarnos, sino por la misma dinámica de las redes. Entonces descubrimos que una marcha que nos decían que estaba ocurriendo en X lugar del país en realidad había sucedido un par de años antes y que era otra marcha. Eso es lo que sabemos hacer los periodistas en las redes sociales, eso es lo que tenemos que entrar a hacer ahí, pero entender que lo que ocurre allá adentro es importante. Lo que ocurre en las redes sociales y el activismo que se está haciendo en las redes sociales es también una fuente periodística que tenemos que estar chequeando permanentemente. Después de comerciales, veremos cuáles han sido los aciertos y desaciertos de City TV al cubrir las marchas, paros y protestas. Ya regresamos con la cápsula de la justicia. Seguimos con la cápsula de la justicia. Para cerrar, veamos cuáles han sido los aciertos y desaciertos de City TV al cubrir las marchas, paros y protestas. Históricamente, City TV, frente al cubrimiento de las protestas, ha tenido un comportamiento ligeramente distinto o incluso bien distinto a lo que ha caracterizado como una visión estigmatizadora de la protesta.
Pongo como ejemplo lo que ocurrió el 21 de noviembre del año pasado, donde fue un cubrimiento en algunos sentidos excepcional. También históricamente, hablando con compañeros del CINEP, me cuentan que incluso hubo momentos en los años 90 donde dirigentes sociales tenían el teléfono del jefe de noticias del canal para llamarlo, para que fueran los periodistas a ver qué es lo que estaba pasando, y había un cubrimiento de las movilizaciones urbanas. Sin embargo, también hay elementos de continuidad, y los quiero mencionar en el caso de las protestas frente a la brutalidad policial. Lo que ocurrió pues el 9, 10 y 11 de septiembre, creo que sigue estando demasiado presa la línea editorial del problema de los vándalos, y esto es una visión demasiado unilateral que no nos permite comprender qué es lo que pasa en los barrios populares para que la indignación ciudadana con la policía llegue a estos extremos. Yo lo vi, y cosas como que un reportero le preguntara a alguien qué opinaba de la policía, qué opinaba, y lo dejaran hablar más a los ciudadanos que estaban defendiendo la labor de la policía que a los ciudadanos que la criticaban. Y esto creo que es un desacierto. Los medios lo que deberían hacer, por ejemplo, frente a este caso, es contribuir mediante la información y también la opinión, a que la sociedad reflexione de qué es lo que está ocurriendo para que esto pase, en vez de insistir en el vandalismo como si fuera un problema de maldad o individual y no un problema social, institucional, de carácter histórico. City TV yo creo que ha sido uno de los medios más importantes realmente en el cubrimiento, al menos por supuesto en las protestas en Bogotá. Creo que el gran valor de City TV es que ha puesto las cámaras donde las tiene que poner, y eso muchas veces es más que suficiente. Los reporteros que están ahí saben narrar, que es a veces también lo que se tiene que hacer, ir contando muy claramente lo que está ocurriendo sin editorializar demasiado, sino simplemente el hecho de poder transmitir eso, que es una marcha que es diversa, que a veces es alegre, y hay tambores, y hay saltimbanquis, y hay música, y que luego más tardecito pues hay enfrentamientos con el SMAT, y es tenso, y es angustiante, pero luego revive, y luego hay tensión, y todo eso. Yo siento que City ha sido muy bueno en eso. Los veo a veces caer también producto, digamos, de esos cubrimientos en vivo tan largos. Yo no los culpo, yo creo que yo cometería un par de errores iguales, pero los veo cayendo a veces también en esos viejos vicios de preguntarle a la gente cuánto le falta por llegar a la casa, o pedirle a la gente de la calle que responda sobre las causas del paro, pues que no tiene necesariamente por qué saberlas. Pero siento que en términos generales City TV ha hecho un buen trabajo. Para nosotros en 070, que siempre estamos desde la calle, pero que somos un equipo pequeño, City es como uno de los medios que tenemos siempre puestos en algún televisor para poder confirmar qué está pasando alrededor de ciertas zonas de la ciudad, sobre todo el centro. Entonces, una vez más, creo que volvemos a dos verbos muy, muy claros, que son salir, estar ahí, hablar con la gente y registrar sobre todo, más allá de editorializar. Hasta aquí llega este capítulo de la Cápsula de la Justicia. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde con otro tema de su interés. Y no olviden contactarnos para contarnos lo que les gusta o les molesta de la programación de City TV. Defensor televidente @citytv.com.co 344-4060, extensión 4234, Avenida Calle 26, número 68, B70.